Y en esta hora quiero compartir este devocional que le he titulado Ahora vivo para agradarlo. El versículo del día de hoy es 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no sé si alguna vez te has detenido realmente a pensar por qué sigues aquí, por qué sigues en esta tierra, y por qué no el Señor te dejó morir aquella vez que lo merecías. Y quizás este mensaje uno dirá: pero eso no me ha pasado a mí. Hermano, en algún momento de nuestra vida hemos pasado momentos decisivos donde uno dice: ay, mira, este carro me pasó por un lado, y donde me agarre le digo, ¿por qué te rescató del pecado? Y cuando yo hablo literalmente de morir, recuerda que solamente el hecho de ser pecador, ya tú estabas destinado a morir, estabas muerto en vida. Por eso te digo que Dios no te dejó morir ahí. ¿Por qué Dios te rescató del pecado? No sé si tú te has hecho esa pregunta, de esas malas decisiones, de esa noche oscura que nadie más conoce sino tú y el Señor. ¿Por qué decidió amarte cuando tú no lo amabas? Yo no sé si tú te has preguntado. Hermanos, quiero decirte que no fue no fue simplemente para que sobrevivieras. No fue para que siguieras viviendo a tu manera, con tu pensamiento o tu criterio. El Señor fue para que literalmente vivamos por Él. El Señor se entregó por completo en la cruz con el fin de que nosotros podamos vivir para Él. Por eso es algo que queremos anunciar, y por eso le he titulado este mensaje Ahora vivo para agradarlo. Hermanos, el cielo invirtió todo sobre ti. Cuando hablo de todo, es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Se despojó de su trono, dejó todo lo que tenía. Asimismo se humilló, lo entregó todo por completo, invirtió todo, absolutamente todo, por Él. Porque todo fue creado para Él y solo en Él, o sea, todo está en Él y fue para Él. Hermanos, y se invirtió todo, absolutamente todo, al Él entregar su vida. Hermanos, quiere decir que el cielo invirtió el tesoro más impresionante que no podría nadie, ni nada, ni los recursos, ni todos juntos, ni nos juntemos toda la tierra, el universo, las estrellas, los recursos, el oro, la plata, todo lo que tú puedas imaginarte, con lo poco que alcanzan a ver nuestros ojos a nivel cósmico, a nivel del universo, a nivel de recursos, a nivel de tierra, a nivel de todo lo que tenemos de entendimiento. Ni aunque juntáramos todo eso, pudiéramos nosotros pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Quiere decir que el cielo invirtió todo sobre tu vida. Invirtió absolutamente todo sobre mi vida, y sobre todo aquel que en Él crea no se pierda, para que tenga vida eterna. El Señor se entregó a sí mismo. Jesús derramó su sangre, dejó el trono, sufrió abandono, fue esclavo, fue vituperado, fue literalmente todo, y fue asesinado en su momento por ti y por mí. Y si hoy aún respiras, te digo, es porque Dios no ha terminado contigo. Si tú hoy todavía haces así y sientes ese aliento, si sientes ese aire, ese oxígeno que sale de tu nariz, hermano, quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Y no importa si tienes 10, 15, 20, 30 o 50 años, no importa, porque es que si todavía tienes respiración, Dios tiene un propósito contigo, y que no termina sino hasta el momento en el que tú mueres. Hasta ahí llega ese propósito que Dios tenía contigo. Pero lo que sí es cierto es que Dios nos constriñe con su amor, y ahorita vamos a hablar de qué es constriñe. Nosotros debemos de vivir para agradar a aquel que murió y resucitó.
Realmente eso es lo que debemos de hacer. Y yo sé que muchos quieren el amor de Cristo, pero pocos dejan que ese amor gobierne sobre sus vidas. Muchos literal quieren ese amor de Jesús y dicen, lo admiran, lo respetan. Hay gente que es admiradora de Jesús, más no seguidora. Yo conozco a alguien que lo admira y dice, yo admiro a Jesús. Realmente es impresionante lo que Jesús hizo en la cruz y todos los seguidores que tiene hoy en día, pero no lo siguen, o sea, lo admiran. Entonces, y hay gente como nosotros que lo seguimos con todo nuestro corazón, porque sabemos todo lo que Él hizo, todo lo que se fue capaz de hacer, y también porque está vivo en nuestro corazón, en el cielo y en todo lo que podemos ver. Sabemos que el Señor está vivo, porque su Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y Él nos motiva, Él mismo con su gran amor nos instruye y nos da fe y testimonio de que Él está vivo. Y eso es una convicción que el mundo nunca va a entender. Pero hermanos, el verdadero amor cristiano, literalmente, comienza cuando el amor de Cristo nos alcanza a nosotros de una manera profunda, contundente. De alguna manera eso cambia nuestro chip, que nos ayuda a pensar diferente. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, cuando nos alcanza, literalmente ya no vivimos igual. Nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, todo cambia. Realmente cambian los sueños, cambia la mente, cambia nuestro caminar, cambia nuestro hablar, cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es algo que tú y yo muchas veces pasamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos todo lo que somos por completo y le decimos que Él venga y gobierne nuestra vida, de alguna manera no es solo una declaración. Si tú lo dijiste con fe, si tú expresaste la oración de fe con fe, valga la redundancia, quiere decir que en el momento que estamos confesando nuestros pecados y aceptando al Rey, hermano, el Señor se lo toma muy en serio. El Señor se lo toma tan en serio que inmediatamente eres sellado con el Espíritu Santo, que dice que tú eres hijo e hija de Dios. Inmediatamente el Señor te pone un sello, su Espíritu mismo empieza a obrar poderosamente en tu vida. No es que el Espíritu esté apagado dentro de ti y como si fuera una fuerza, no. El Espíritu Santo de Dios también también está muy respetuoso en el momento, redarguyendo a todo hombre. Pero cuando tú aceptas a Jesús, inmediatamente se marca, hay un sello, hay algo allí que de alguna manera viene algo fuerte y impacta el corazón, en nuestro espíritu, nuestra alma es marcada, y de alguna manera nosotros empezamos a cambiar todo, pero no de manera natural. Es porque estamos constriñados, es porque el Señor impulsa, es porque el Señor nos redarguye. En ese momento el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu vida, ya porque ya tú permitiste esto. Y por eso Pablo decía que permitamos de que el Señor transforme nuestra vida. ¿De qué manera? Dice, ser llenos pues del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley que pueda juzgarnos. O sea, estos son los frutos del Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros permitimos de que el Señor obre en nuestro corazón, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si yo permito que Cristo viva en mí, estoy diciéndole al Espíritu de Dios de que tome el control de mi vida, y eso hace que de alguna manera el Señor me instruya, me motiva, me redarguya, me guíe, me sustente, me ayude en los momentos de dificultad, y a tomar cualquier tipo de decisión. El Señor mismo en su presencia en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que Él no nos dejará, siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, esta segunda carta de Corintios es una carta que literalmente, digámoslo así, es una defensa de Pablo. Es una defensa muy apasionada sobre el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque había mucha gente, mucha oposición en ese momento hacia Pablo, se reían de él,
sospechaban de su apostolado, de alguna manera se burlaban por su apariencia física. Pablo era una persona no tan hermosa, porque cuando uno escudriña mucho se da cuenta de que Pablo, yo creo que es en mi pensamiento, ¿no? Yo creo que Pablo, después de recibir esos azotes, esa persecución, esos momentos de dificultad donde fue apedreado, Pablo quedó desfigurado y Pablo se reían de él, de hecho lo cuestionaban sobre su apostolado. Recuerden que toda esa gente griega, los líderes de ellos, que eran pensadores muy intelectuales, de alguna manera se reían de Pablo. ¿Por qué? Y dudaban de su sabiduría, de su intelecto, porque hablaba como que no tiene autoridad, pero en la autoridad yo era física, porque como Pablo no era el hombre más fornido, más bonito, porque estaba desfigurado, adicionalmente él sí hablaba con autoridad, pero se burlaban de él. Entonces Pablo de alguna manera no solo habla de su llamado, sino de una motivación mucho más profunda, y por eso vamos una carta a los Corintios muy fuerte, donde Pablo de alguna manera está en esta defensa apasionada sobre su ministerio. Y vemos acá en el capítulo 5 que de alguna manera podemos ver en el capítulo 5 de 2 Corintios cómo esa teología del nacimiento, la reconciliación, la nueva identidad en Cristo, de por qué ya somos nueva criatura, que ya no ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto lo vemos ahí de alguna manera en este versículo que estamos compartiendo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos. Bueno, ahí podemos ver varios escenarios allí. Hermanos, en griego esta palabra sinecho, que es constriñe, o sea, la palabra constriñe en griego, no sé pronunciarlo, discúlpeme, es S-I-N-C-H-O, que es como sinecho, que significa dominar, apretar, presionar con fuerza. Cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, está hablando de que su propio amor en nuestro corazón, en nuestra vida, nos impulsa, nos domina, nos aprieta, nos presiona, para con fuerza presionar, para que nosotros podamos orientarnos, o sea, para que nosotros podamos redireccionarnos, para que nosotros podamos no dejar de hacer, para que podamos cambiar, ¿no? Porque cuando una persona está mal, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Dígame, cuando de pronto tú vas a aconsejar a alguien que no ha podido salir de las drogas, un ejemplo, que uno ve, pues como uno dice, uno está limpio, uno no hace eso, pero de alguna manera uno dice, pero es fácil. No, para él no es fácil. Entonces uno necesita como ese empujón, necesita que alguien le motive, necesita que alguien le ayude a salir de allí. Obviamente es Jesús, pero también hay personas que ayudan a salir de allí, los llevan a centros de rehabilitación y etcétera, etcétera. Entonces este tipo de empujoncito es muy importante en nuestra vida espiritual, porque nosotros, aunque quizás muchos de los que están viendo no pecaban mucho, de pronto no tomaban licor, no fumaban cigarrillo, pronto eran fieles a su esposo, a su esposa, o si me entienden, no tenían una vida muy marcada en pecado, pero aún así eran pecadores, y pecado es pecado, por el chisme, por la mentira, por lo que sea, eran pecados, todos somos pecadores, pero al final cuando venimos a Cristo nos damos de cuenta de que todos esos chismes, las cosas que hacíamos estaban mal. Entonces ahí es donde está la fuerza para presionarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos redimió. Ese amor no solo nos redime, sino que nos redirecciona. Y eso es constriñar. Que nos sentimos como esa presión de, ay, esa palabra no es buena. O sea, pero es natural. Eso es algo que va surgiendo en nosotros, que ni entendemos en qué momento dejamos de decir palabras y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese amor que nos constriñe en el versículo 14, de alguna manera podemos ver que Pablo en el capítulo 5:8 de Romanos dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Efesios 3:18-19 dice, comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura,
del amor de Cristo. Entonces, no es una obligación. Y yo sé que nadie te ha obligado a ti a dejar todo lo que tú dejaste por Cristo. Yo quiero que comprendas de que la palabra misma y el mismo Pablo está diciendo de que somos constriñados por el Espíritu Santo, por el amor del Señor. Y esto es algo que nos impulsa a siempre hacer lo bueno, para generar característica de nuestras vidas de que somos realmente hijos de Dios. Y entonces esto hace de que de alguna manera esto es como una fuerza interior, su amor es como una fuerza en nosotros que no nos deja ser iguales. Siempre vamos a buscar cómo cambiarnos y nos impulsa a vivir para aquel que nos amó de manera eterna. Hermanos, su amor y su muerte cambió nuestra identidad. Y se lo digo por qué. Porque en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado para que ya no sirvamos al pecado. Hermano, Cristo murió como nuestro sustituto, permitiéndonos a nosotros poder ver la gloria del Señor. Una vez podamos partir o una vez Él retorne, esa gloria de Dios es para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, que tenga vida eterna, pero también para todo aquel que permitió que ese amor lo transformara. Y yo quiero decirte algo, porque uno puede resistir al amor del Señor. Tú sabes que en el mundo hay mucho cristiano que ha sentido ese amor del Señor buscando cómo cambiarlo, pero el pecado, las ataduras, la consecuencia de seguir pecando y pecando, a pesar de que el Espíritu Santo gime y grita y le dice: no lo hagas, esto es algo que te va a matar, y por dentro él mismo grita, o sea, su misma alma, la alma de esta persona grita pidiendo ser redimido. ¿Por qué? Porque está direccionándose hacia el infierno por sus propios pensamientos, por dejarse llevar de sus concupiscencias, por permitirle a Satanás actuar en su vida. Hermanos, la gente también puede resistir el amor del Señor, y la salvación nunca se pierde. Es que la gente resiste el amor. La gente, cuando dice odio a Jesús, está resistiendo a un amor que transforma. Y por eso mucha gente, cuando realmente comprende y se encuentra con el Señor, este amor es algo que impacta a tal punto que uno no vuelve a ser el mismo, pero uno sabe que ese amor nunca lo ha sentido. Cuando uno experimenta el amor de Cristo, uno se da cuenta de que realmente es impresionante. Por eso hay gente, asesinos, gente mala, gente incluso de Lama, gente por allá de esas que perseguían a cristianos. Cuando vienen a Cristo, lloran porque nunca habían sentido un amor tan impresionante. Hermanos, Cristo murió como nuestro sustituto, y solamente el hecho de la gratitud espiritual que siente nuestra alma al saber que ya no va a ser condenada, hermano, eso es lo que nosotros sentimos por dentro, que es inexplicable. Entonces ya no vivo yo, y por eso quiero decirles, porque cuando Cristo murió, quiere decir que nosotros juntamente con Él fuimos crucificados, morimos al pecado y volvemos a nacer. Por eso somos una nueva criatura. ¿Para qué? Para que no le sirvamos más al pecado. El pecado realmente quedó muerto en el pasado, y es algo que nosotros debemos de entender hacia dónde nosotros vamos a redireccionarnos. Entonces ahora ya vivimos para Él, porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto lo dice el versículo 15. Esto es lo que dice Pablo. Este amor que nos constriñe, que nos impulsa, que nos da fuerza, eso hace que nosotros ya, para los que ya no vivamos para sí mismos, sino para aquel que murió. Solamente es un acto de recíproco que de alguna manera nosotros, voluntaria o involuntariamente, estamos haciendo. Hermanos, Cristo se vuelve el centro de nuestra vida. Para nosotros, nuestra vida tiene un propósito. ¿Y cuál es? Agradar al Señor. Por eso cuando tú te levantas, cuando has comprendido este amor, lo primero que haces es: Señor, ¿cómo camino hoy? ¿Cómo actúo hoy? ¿Qué hago hoy? Entonces en Colosenses 3:1-3 al 3 dice: buscad las cosas de arriba, vuestra vida está escondida en Cristo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Hermanos, cuando uno entiende esto, Pablo lo entendió, y esto le ayudó en su ministerio de manera impresionante. Vivir para Él cambia literalmente nuestra agenda, cuáles son nuestros planes, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Hermano, realmente vivir para Cristo cambia muchas cosas en nuestras vidas.
Cambia nuestra forma de hablar, de pensar, de hacer, de actuar, relaciones, agenda, decisiones, etcétera, todo, absolutamente todo. Porque ya no servimos para ser vistos, sino por amor, algo interno, algo que nace en nuestro corazón, que nadie nos está obligando. Y si alguien te ha obligado, hermano, entonces tú no eres cristiano. Es que uno no lo obligan acá, el pastor te jala de la oreja, para la iglesia, pues nadie te va a hacer eso. Hermano, es Cristo mismo que por dentro nos está impulsando con fuerza, presionando para que hagamos las cosas correctas. Hermano, entonces, ¿qué es lo que realmente gobierna tu vida? Eso es algo que debemos de analizar. Si realmente es Jesús o qué es lo que está gobernando tu vida. ¿Vives para tus metas, tu comodidad, tus deseos o vives para Él? Por eso la gente exitosa realmente es la que pone a Dios en primer lugar. Tú dices, ay, Donald Trump es un loco y no, hermano, él pone a Dios en primer lugar. Y si no, miras a El Salvador. Mira, El Salvador es un tremendo empresario, Nayib Bukele. Es un tremendo personaje público. Es un tremendo presidente. Pero dígame qué es lo que hace que él sea exitoso. Y él lo primero que hace es poner a Dios en primer lugar. Pero es un empresario impresionante, es un presidente impresionante, es una persona echada para adelante. Toma decisiones mirando hacia el cielo. Y eso no quiere decir que porque entonces nosotros estamos, o sea, que yo como digo para Cristo, entonces no va a ser emprendedor, no va a ser universitario, no voy a estudiar más. No, tú tienes que ser el mejor en todo lo que hagas. Todo lo que quieras emprender, sé el mejor, pero pon a Dios en primer lugar. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, se vuelve la persona más relevante. ¿Por qué? Porque está dándole la gloria a Jesús. Entonces, en Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, porque nosotros no somos creyentes de domingo, somos adoradores de todos los días al Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Todos los días nos presentamos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esto tiene que ver con un acto de adoración consecuente para agradar a Cristo. Todos los días debo estar pensando cómo hacer las cosas bien y caminando pensando antes de dar un paso. Y por eso es importante entender esto. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí ser exitoso en todo lo que quiera hacer. Porque cuando el Señor le dice a Josué que mira con demasiada valentía, escudriña y no te apartes de esta palabra ni a diestra ni a siniestra, y que busque esa palabra y que todo lo que él vaya a emprender, él le dijo, no solo lo que yo te diga, sino todo lo que tú vayas a emprender, ahí estaré yo y pelearé contigo, iré contigo y serás vencedor. Mira, también hay unas palabras mezcladas de todo lo que quieras emprender, todo lo que vas a hacer. Ojo, porque entonces el Señor no está diciendo que solo lo que yo te diga, no, es todo lo que no va a hacer. Entonces, ojo con esto, porque de alguna manera eso me permite a mí entender de que Cristo está en mi corazón. Entonces, cuando uno piensa de esta manera, está poniendo a Dios en primer lugar. Amén. Entonces, ¿quién está en el trono de tu vida? Ojo con eso, analiza eso. ¿Estás dispuesto a morir a tus planes y vivir para Dios? Cuando hablo de morir a los planes, es entregarle a Dios todo lo que voy a hacer. ¿Estás dispuesto a decir hoy, Señor, no vivo para mí, sino que vivo para ti? Y realmente darle la gloria al Señor por todo lo que ha hecho. Bueno, vamos a agradecerle al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias Padre por tu gran amor, bondad y misericordia. Seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, bendiciendo cada persona en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me lo super bendiga. Ya queda como 30 segundos.